Religiosos que se hicieron ateos. ¿Qué los hizo perder la fe? Respuesta corta. Crecí como bautista del sur. Cuando llegué a la edad en la que podía pensar críticamente, empecé a notar algunas inconsistencias. Específicamente, me habían dicho que la gente que creía en otras religiones se irían al infierno por seguir la religión equivocada. ¿Qué? Cuando la religión mayormente se basa en el lugar donde naciste, yo no pude creer que a la gente la envíen al infierno solo por nacer en el país equivocado. Al llevar una clase de mitología en la universidad y darme cuenta de que todas las diferentes religiones tenían orígenes similares de cómo la Tierra y el hombre fueron creados y evolucionaron. Pero los detalles eran diferentes basado en el ambiente en el que la gente vivía y lo avanzados que estaban tecnológicamente. Cualquier cosa que la ciencia no pudiera explicar era obra de Dios o algo así. Sin mencionar que los poderes superiores no podían existir. Me di cuenta que la gente se atacaban unos a otros porque cada uno creía que su Dios era el verdadero, pero no se daban cuenta que todos seguían las mismas lecciones e historias. Creo que ser espiritual y creer en un poder superior está bien, a la humanidad le ha servido para sobrellevar lo desconocido que los aterra. Quien sea que te diga que Dios quiere que dones dinero para que su líder pueda vivir en una mansión o tener un avión privado es un mentiroso. Yo empecé a pensar, ¿cómo es que tuve la suerte de nacer en la religión correcta y los creyentes de otras religiones se sienten igual que yo cuando rezan? Además, me puse a leer sobre cultos de carga y me puse a pensar, ¿no querrían algunas personas en el desierto sentirse especiales? ¿No querrían ellos ser el pueblo elegido de Dios? Además, me di cuenta de que básicamente te están forzando a creer en algo que no tiene evidencia o si no sufrirás por el resto de la eternidad y ahí fue cuando dejé de creer. Lo gracioso es que aún así seguí yendo a catecismo mientras lentamente me alejaba de la religión. Después de leer en línea sobre la experiencia de otras personas, me alegra que todos en mi vida hayan aceptado mi cambio de creencia y nos sigamos llevando bien. Mi mamá y mi papá son muy cristianos. Son el tipo de gente que va a las conferencias para hacer América hetero otra vez y esas cosas. Mi papá es el peor de la familia. Él cree que tuvo algún trauma de niño y eso lo empeora. Mi papá cree que estuvo bien golpearnos a mí, a mis hermanos y a mi mamá. Nosotros hacíamos todas las cosas que una familia cristiana hace como ir a la iglesia todos los días, rezar y tener todo tipo de reglas. A mí me alejaban un poco y eso me hizo cuestionarme muchas cosas que ocasionó consecuencias. Cuando tenía 11, mi hermana mayor se casó con un tipo basura cuando ella tenía 18 y él 20. El tipo era el hijo del pastor por lo que para mi mamá y mi papá fue un honor. Ella siempre le decía a mi mamá y papá que él no la trataba bien. Pero ellos nunca le creyeron y le decían que eso era parte del matrimonio. Ella cambió mucho. Se veía muy triste y ya no hablaba como antes. Yo no la vi como por 2 años y ella tuvo hijos y todo. Un día recibimos una llamada de su esposo. Ella había fallecido. Ella se hartó y se dio cuello. A mi familia no le gustó para nada. Hacer eso y las enfermedades mentales no estaban bien y nunca volvimos a hablar de ella. En ese entonces encontré a un youtuber que hace videos sobre ateísmo y me abrió un poco los ojos. La gota que derramó el vaso fue cuando yo no podía jugar en un equipo de fútbol porque la mamá de uno de los jugadores era gay y me dijeron que dejara de jugar. Tuvimos una pelea y unos meses después ya no me queda ni la mínima fe. Mi familia ya no me habla. Ahora vivo con la hermana de mi mamá y a veces ellos vienen a mis partidos pero nunca me hablan. Estaba pasando por un momento difícil y empecé a rezar, a ir a actividades católicas y otras cosas parecidas. No me sentía mejor. Años después me rendí de hacer esas cosas y empecé a cuidar de mí misma y ahora soy feliz. La fe gradualmente se esfumó. Sin embargo, no soy completamente ateo. Tal vez sea agnóstico, pero no estoy seguro. Ir a la escuela católica me quitó toda la fe. Nos enseñaban cosas que se contradecían con las cosas que nos enseñaron el año anterior y no podías preguntar nada. Si lo hacías, la maestra te gritaba que para eso era la fe y que no cuestiones la Biblia. Lo que realmente me disgustó fue que los maestros estaban firmes de que darte cuello hacía que tu alma se fuera directo al infierno porque le quitabas la existencia a una de las criaturas de Dios. El padre de uno de nuestros compañeros se había dado cuello y la forma en la que lo manejaron fue horrible y básicamente redujeron los problemas mentales a nada. 3 años después de ese incidente, mi hermano también se dio cuello y estos maestros idiotas tuvieron la audacia de ir al funeral para mostrar sus condolencias. Tuve que irme para no insultarlos. Yo crecí siendo romano católico. Como a los 12 empecé a leer la Biblia y eso fue lo que acabó con mi fe. Estoy muy convencido de que leer la Biblia con una mente abierta es la forma más eficiente de convertirte en ateo. No estás solo en esa creencia.
La mayoría de los ateos en países predominantemente cristianos están firmes en la opinión de que leer la Biblia de verdad y hacerlo con la intención de ver lo que realmente dice y la principal causa del ateísmo. Muchos de ellos que antes eran creyentes te dirán que perdieron la fe de la misma forma en la que tú lo hiciste. Yo dejé de creer gracias a Santa Claus. De niño, quería que la magia fuera real. Necesitaba que lo fuera y todos me decían que lo era. Solo ten fe y cree en la magia y será real. Enterarme que Santa no era real fue un gran golpe y eso me hizo empezar a cuestionarme todo lo demás que me han dicho. Especialmente porque cuando se hablaba de Dios, todos me decían exactamente lo mismo. Ten fe, cree y déjalo entrar en tu corazón. Sí, lo mismo que me decían sobre Santa y resulta que no es real. Mi yo de 8 años en ese momento descubrió el escepticismo. Terminé yendo a una escuela cristiana en casa en mi adolescencia, vivía en Alemania y esa era la única forma disponible de recibir educación americana. Pero nunca abandoné esa actitud de cuestionarme todo. Eventualmente empecé a voltear los ojos por las cosas que decían en las clases y las excusas de por qué las cosas eran como eran se sentían como que solo querían llenar los huecos. Por ejemplo, nadie podía dar pruebas de que Dios existe y solo decían que la Biblia era la prueba. Solo mírala. Es toda la prueba que necesitas. Yo les contestaba diciendo que la Biblia la escribió un hombre y ellos podían decir lo que quisieran. Oh, pero él actuó en nombre de Dios. O sea, déjame entenderlo. Dios es todopoderoso, pero ¿no puede escribir su propio libro? ¿Por qué necesita que un humano común y corriente lo haga por él? ¿No puede simplemente hacerlo existir como con los 10 mandamientos? Además, si Dios fuera todopoderoso, la Biblia no estuviera escrita en un lenguaje que todos podamos entender y no necesitaría estar abierta a interpretación. Con los años mi espiritualidad disminuyó más y más. Todo porque preguntaba cosas básicas y nadie me podía dar una respuesta que no terminara regresando a Santa. Solo tienes que tener fe. Cuando un diácono me dijo que las incapacidades eran una abominación de Dios y que las personas así eran una carga para todos y un error. Empecé a leer la Biblia. Luego fue gradual. Primero no creí que el Dios de la Biblia fuera bueno y creé a mi propio Dios. Luego me di cuenta que había inventado un Dios y me empecé a cuestionar si todos estaban haciendo lo mismo. Ahí es donde me empecé a cuestionar, pero me sentí culpable por eso y tuve conversaciones con Dios como: no puedes estar enojado de que me esté cuestionando. Si quisieras que crea en ti, no hubieras dejado todas estas fallas y contradicciones. Eventualmente me hice ateo. Por esta frase de Jefferson, cuestiona con audacia incluso la existencia de Dios. Porque, si hay uno, él debe aprobar más el homenaje de la razón que el de los ojos vendados de miedo. La Iglesia me quitó la fe, cuando empecé a entender que era un negocio, por ganancias y por poder e influencia, cuando se empezó a volver política. La gota que derramó el vaso fue cuando empecé a ver toda la hipocresía que hay, además del prejuicio y el odio. De niño fui muy adoctrinado con el joven creacionismo de la Tierra. Dejé de creer en la verdad literal de la Biblia en la universidad cuando me enfrentaron con la extensa evidencia que decía lo contrario. Aún seguí siendo muy religioso, con fe en la verdad moral de la Biblia. En la escuela de medicina me comprometí con un cristiano conservador. Terminó mal. Me di cuenta que el cristianismo no evitó que mi mamá me maltratara emocionalmente mientras crecía ni que mi ex lo hiciera ya de adulta. De hecho, la fe lo facilitó de muchas formas. Por eso no es una fuente confiable de ninguna verdad moral, demasiado sujeta a interpretación personal. Entonces puse mi fe en pausa. Un año después, me di cuenta que era mucho feliz al no ir a la iglesia. Otro año después, descubrí que mis creencias se alineaban más con el humanismo secular. La falta de evidencia de la existencia de los miles de dioses que la gente ha adorado a lo largo de la existencia de la humanidad. Yo me acabo de desilusionar con todo el concepto. Hay muchas otras razones, por supuesto, pero el problema principal es que la gente nunca tiene a Dios bajo el mismo concepto que tienen a los humanos. Un humano mata y está mal. Incluso si tienen algún tipo de justificación para hacerlo, aún así cuestionamos si era necesario hacerlo. Pero si Dios lo hace, y los creyentes lo justifican, ¿por qué no hacerlo es admitir que Dios hizo algo malo? Dirán que las víctimas se lo merecían por pecadores. Dirán que Dios trabaja de formas misteriosas. Dios puede y sale impune de todo. Plagas, inundaciones, hambruna y sequías todas, supuestamente las hace Dios y ningún creyente que conozca lo condenan por eso. Un ser omnipotente debería estar sujeto a estándares mucho más altos de moralidad que a los que sujetamos a los hombres. Un ser omnipotente puede promulgar lo que quiera sin violencia y no hay justificación para que la use.
Un ser omnipotente también tiene capacidad ilimitada de evitar el sufrimiento. Si hay una persona con una inyección de epinefrina y no se la administra a una persona en la calle que está sufriendo de una alergia muy grave, lo llamaríamos cruel y sin corazón. Ya que tiene los medios para prevenir el sufrimiento, es una obligación que lo haga. Entonces, ¿por qué los creyentes no ven a Dios de esa forma? Con el poder de terminar con el sufrimiento humano en la punta de sus dedos, Él decide no hacer nada. Incluso si no crees en Dios directamente como responsable de la existencia de dolor y sufrimiento, Él por lo menos es cómplice de que no se detenga. Yo crecí como cristiano luterano. Mi hermana me invitó a un pentecostal, apóstol como les gusta que se le llame. Los apóstoles tienen algunas creencias principales, pero la mayoría de esas creencias están centradas en mujeres y en cómo se visten y se comportan. No se me permitía cortarme el cabello, usar joyería, maquillaje, pantalones. Tampoco me dejaban escuchar música de moda. Viví así como por 2 años cuando la esposa del pastor decidió iniciar una escuela privada en el sótano de la congregación. Yo, siendo tan ingenua, pensé que era una buena idea. Éramos como 10 estudiantes en un cuarto. Yo tengo un hermano gemelo, por lo que siempre podía recurrir a él cuando necesitara a alguien de mi edad. Aquí es donde la violencia mental empezó. Todos los días me dijeron que el único propósito de mi vida era hacer feliz a mi esposo. Mi hermano tiene problemas mentales y ellos lo tratan horrible. Una vez la esposa del pastor lo golpeó con un bate de béisbol y me amenazó con que me iría al infierno si le decía a alguien. Aparte, el abuso sexual abundaba en esta iglesia. Cada chico de ahí, excepto por mi familia, había sufrido por eso. Había reportes, pero como ellos eran tan espirituales y al ser una iglesia, la policía nunca tomó el caso en serio. En un momento yo tuve un ataque de pánico en medio de una clase. Hasta el día de hoy no sé qué lo ocasionó, pero me puse muy pálida, estaba llorando, apenas me podía mantener de pie y no podía oír ni respirar. Ese mismo día me fui y volví a la escuela pública unos meses después. El primer día de escuela también fue el primer día que usé pantalones en 3 años. Ahora iré a la prepa siendo del 10% con mejores calificaciones. No puedo ni explicar lo difícil que fue volver a aprender ciencias después de pensar que la Tierra solo tenía 6000 años. Pero ahora estoy feliz y estoy bien rodeada de ateos y humanistas seculares. Me alegra que ahora soy atea y ha hecho mi vida mucho más fácil. Yo pasé parte de mi educación en la infancia en una escuela cristiana. A esa edad somos fáciles de manipular. La economía se hundió cuando yo entré a 5º grado y tuve que irme a una escuela pública porque mis padres no podían costearse una escuela privada. Gradualmente yo empecé a cuestionar mi fe al estar expuesto a gente de diferentes culturas y religiones. Los maestros me habían dicho que fuera cauteloso con la gente de las escuelas públicas porque son molestos y tratarían de intoxicar mi mente. Mientras crecía, las mentiras se descubrieron. A los 18 me hice ateo y desafortunadamente perdí a muchas personas a quienes consideraba mis amigos. A mí me criaron como romano católico y me tomó como 5 años que mi fe se convirtiera en ateísmo. Fue un proceso lento. Empezó cuando tenía 14 y empecé a ir a una escuela anglicana y ellos empezaron a salvar gente durante una reunión. Salvar es el acto de absolver a alguien de sus pecados cuando dejan entrar a Jesús en sus corazones. Y a mí me salvaron ese día y me fui a casa y le dije a mi mamá y hermano y ellos me regañaron diciendo que cómo podía hacerle eso a Dios. Aceptando a una forma de adoranza inferior, y eso me rompió el corazón. Me odié a mí mismo. Casi eran lo mismo, pero causaban todo este odio. Además, tuve una vida muy traumática con muchos ataques, y si Dios fuera real, ¿por qué demonios permitiría que yo y otros sufriéramos? Luego me di cuenta que tenía que confesarle a un señor que me hice el autosabroso para que me perdone y poder ir al cielo. Eso fue la gota que derramó el vaso para mí. Aparte de toda la corrupción y escándalos de muchas religiones. Yo solía ser cristiano cuando era pequeño. Empecé a dejar de creer debido a una mezcla de cosas personales y fue en un momento en la escuela en la que nos pusimos a leer la Biblia de verdad. Ese Dios de la Biblia no es ningún Dios en el que yo quiera creer, no es benevolente en ningún sentido y cualquier argumento que uses para decir que Dios no existe, te contestarán. Para eso es la fe,